¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos aquí de nuevo, por fin. Todos son ustedes tres que están aquí. De nuevo aquí en esta primavera tijuanense, saludando a todo el mundo desde Londres 1671 en la colonia Altamira, a la gente del futuro que nos va a ver grabado, sí. Y por si alguien se asoma ahorita a ver nuestra plática, el día de hoy tenemos un tema que tenía un par de semanas en espera, que es el tema este del teatro con eh, a propósito del Día del Teatro. Este, el Día del Teatro es el 27 de marzo. Hoy estamos a 7 de abril, ya pasaron 14 días, más o menos. No sé si soy muy bueno para contar, pero creo que son 14 días. No, no es cierto, mentira. Ya ven que malo soy para contar. Son 10 días apenas. 11 días tal vez. No sé, ustedes me ayudan ahí. El punto es que no queremos dejar de lado esto porque también es muy importante. El Día del Teatro también fue instaurado por la, ¿cómo se llama? La UNESCO. Igual que el Día de la Poesía. ¿Se acuerdan que hicimos la del Día de la Poesía? Creo que fue la última vez, ¿no? Fue la última plática que tuvimos. Y bueno, algo muy curioso y que creo que mencioné ese día es que en realidad, recordando que el Día de la Poesía es el 21 de marzo, que es el Día de la Primavera, y el día es el equinoccio de primavera, todo este rollo que platicamos. También el Día del Teatro, o el teatro, mejor dicho, tiene que ver con este día precisamente. Eh, Prácticamente debería ser el mismo día. Sin embargo, para que no se empalmaran, pues los pusieron un poquito después del teatro. Sobre todo porque primero fue sabemos todo. Resulta que algo curioso del teatro es que es el único género que sabemos cuándo nació. Así con santo y seña, por así decirlo. Y vamos a platicar un poquito de eso y qué pasa con el teatro después de eso en la historia. Eh, pero antes de empezar con eso, quiero hacer hincapié en que el teatro, supongo que todos entenderán la importancia que tiene para la humanidad desde sus orígenes, ya que ha ayudado o coadyuvado, como dicen algunos. ¿Qué quiere decir coadyuvar? ¿No? No, pues ni para qué uso esa palabra. Coadyuvar se refiere a colaborar en el desarrollo de algo, en que algo se lleve a cabo, coadyuvar al desarrollo de la sociedad. Eh, pero antes de entrar a ese punto, coadyuvar, ¿no? Bueno, ahí les encargo que lo busquen en el diccionario. Eh, bueno, ahí les va. Hago un recuento también de lo que platicábamos cuando hablamos del Día de la Poesía, cómo la poesía originalmente está íntimamente relacionada con estos rituales. Y en este caso está íntimamente relacionado con el ritual de primavera que llevaban a cabo los griegos desde épocas ancestrales, mucho antes de la Grecia clásica, que tenían que ver con los festejos a Dionisios para asegurar la fertilidad de todos los elementos de la naturaleza, las plantas, la cosecha, los animales, los seres humanos, la gente, ¿sí? Y que tenía que ver con la supervivencia. En un momento dado, ya hacia la época de la Grecia clásica, que estamos hablando 6 siglos antes de Cristo, una cosa así, el sentido original de los rituales había de alguna manera tomado otro curso, o mejor dicho, ya no lo entendían igual. Digamos, es un poco lo que pasa para que me entiendan mejor, con ciertas festividades religiosas en nuestra época. Por decir algo, Navidad, ¿sí? ¿Ustedes celebran Navidad porque es el día que nació Jesús? ¿O porque les van a dar regalos y van a tomarse un champurrado, tamalitos, todo el rollo, ¿no? Es la cura, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es para que me entiendan cómo los griegos en esta época ya lo tomaban de esa manera. Ya no era tanto como que vamos a ponernos en comunión con la deidad tal, Dionisios en este caso, sino, ¿dónde está el pari, no? Y sí, efectivamente era una gran fiesta, especialmente la que se llevaba a cabo en Atenas, en donde se reunía gente no solamente de la ciudad de Atenas, que era ya una polis, no un reino, que tenía una democracia, el origen de la democracia, venía gente de todas partes de Grecia
porque pues la fiesta estaba muy buena, ¿no? Había comida, bebida, danzas y especialmente esto que era el concurso de poesía, que consistía ni más ni menos en que se paraban frente al público los participantes, que por lo general era un cantor con un coro, con alabanzas o mejor dicho, odas eh, a Dionisios, ¿sí? Y que por cierto llevaban a cabo unos personajes que representaban a los faunos, que eran los que acompañaban a Dionisios. Vamos a poner el, por favor. Eh, Resulta que estos personajes representaban de alguna manera este aspecto de la fertilidad que tiene que ver con los animales, especialmente los machos cabríos, porque la carne de cabra es la que formaba y sigue formando parte todavía de una parte importante de la dieta de los griegos, igual que en otras partes del Mediterráneo, ¿sí? Bueno, aquí unas imágenes se va a ver un poquito de lo que estoy platicando. Eh, Curiosamente, estas odas eran cantadas por los estos personajes que eran los ¿qué pasó? Parece intencional que está así. Bueno, no importa, les decía, perdón. Este, los tragos, que son los machos cabríos, son los que cantaban estas odas, y de ahí viene la palabra tragoda, ¿sí? Que son los cantos de las cabras. Tragoda, de donde viene la palabra tragodia, de donde después surge la palabra tragedia. ¿Ok? Fíjense, esta parte está bien interesante. Bueno, les decía yo que para los griegos de la época clásica, de alguna manera ya no tenía, sí tenía una comunión espiritual hasta cierto punto, pero ya habían perdido cierto contacto y cierto entendimiento específico de qué pasaba con este ritual y de qué se trataba lo que cantaban acerca de Dionisios, que son esta historia de que Dionisios, que es el dios del vino y de la fertilidad, uno de los dioses de la fertilidad, de alguna manera muere durante el invierno y renace en la primavera, ¿sí? Simbología que para nosotros parece muy obvia, pero se supone que de alguna manera ya no había ese entendimiento tan claro. Entonces, en el año del 536 a.C., ¿sí? Eh, el regente de la ciudad de Atenas eh, estaba preocupado porque de pronto la gente como que ya no había mucha afluencia al festival de primavera, una cosa así, es como cuando dicen, y no están viniendo gente al festival de la cerveza, ¿no? ¿Qué hacemos para que se ponga mejor el party? Para que la gente esté más interesada. Entonces, como el plato fuerte de esto era precisamente ese ritual que eran esos cantos, dijeron, pues vamos a trabajar sobre eso. Y le pidió a Tespis, que era el director del coro de Atenas, que ideara algo para que estuviera más atractivo. ¿Qué fue lo que pasó? Dijo, está bien, vamos a ver qué hacemos. Se agarró y se le ocurrió precisamente trabajar con esto de, órale, pues siempre vemos que todos repiten lo mismo, uno tras otro, los cantores, los poetas. Vamos a ver qué pasa con lo que está narrando. Entonces a Tespi se le ocurrió poner a otro personaje en escena que le hiciera preguntas para que de esa manera hubiera una respuesta y se entendiera lo que estaba contando. Eso básicamente es el origen del diálogo, que a su vez es la parte básica, el fundamento principal de lo que es el teatro. Porque sabemos que el teatro es ante todo actores en escena llevando a cabo diálogos. Eso es lo que importa de una obra de teatro principalmente, ¿sí? El fuerte y la, el cuerpo principal son dos diálogos, lo cual de alguna manera también está emparentado con esta situación de Atenas, pensando en que los atenienses estaban viviendo políticamente el desarrollo, el nacimiento de su democracia.
que si lo analizamos un poquito, pues dirán, no, no era una democracia totalmente. Sí, los ciudadanos tenían derecho al voto, pero los ciudadanos eran nada más unos cuantos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, estaban practicando la democracia. Y lo interesante de esto es que en ese sentido, el teatro viene a cumplir con una función social que es enseñar a los atenienses a desarrollarse en el diálogo, que es la base de la democracia. Eso es muy importante. Por otro lado, ya hablando concretamente del teatro, de las obras, ¿qué es lo que sucede? Al principio se narran, se sigue narrando la historia de Dionisios, pero... Híjole, no, ok. Estamos viendo aquí qué onda con los visuales. Sí, vamos a poner. Bien. Por cierto, esto que estamos tratando de poner acá, lo pueden encontrar ustedes en YouTube, es el origen de la tragedia griega. Es una animacioncita que se encuentra por ahí, se las recomiendo, está así muy, muy concisa. Y yo les estoy platicando un poco de eso. Pero aparte de eso, de cómo nace y qué es lo que sucede, hay algo muy importante, que las historias que narraban después, muy pronto, tuvieron éxito en el sentido de que, yo también voy a hacer diálogo. Y sin embargo, seguían haciendo la misma historia. Entonces, muy pronto dijeron, no, pues vamos a hablar ahora de otras historias. Ya saben que los griegos tienen muchas historias mitológicas, pero resulta que no, la historia de Dioniso no es la única que implica esta cuestión de muerte, sino muchas otras. Si ustedes conocen un poco de mitología griega, se darán cuenta que en su semilla, por así decirlo, está ya la tragedia. Siempre hay historias trágicas. Entonces, la, los diferentes dramaturgos que le siguieron a Tespis se dieron a la tarea de enfocarse en eso, que son la parte trágica y la muerte, que de alguna manera está emparentado con la mística del renacimiento de las plantas o de los seres vivos en la primavera. Pero se volvió como que más oscuro en ese sentido y se enfocaron después en otro tipo de historias que no eran mitológicas, sino legendarias, porque eran historias de seres humanos que pasaban por una dificultad que los llevaba de una u otra forma a una situación casi siempre de muerte, o por lo menos de un sufrimiento extraordinario, lo cual eh, implicó que las obras se enfocaran también en este misticismo que de alguna manera llevaba al público a lo que llaman la catarsis, que era un sufrimiento por el medio del cual había una purificación. La purificación era lo que permitía que hubiera una comunión con las deidades o no. De hecho, algo bien extraño es que las tragedias, perdón, en la Grecia clásica eran todavía un religioso. Eso es bien extraño porque eso quiere decir que cuando tú ibas al teatro en Grecia, ibas en realidad a un ritual religioso. Y de hecho, hasta abajo enfrente estaba el sacerdote y estaban el regente y estaban los personajes principales de la ciudad y luego ya todo el pueblo. En unos espacios que eran unos teatros, anfiteatros así gigantes, que podrían ser casi el tamaño de un estadio pequeño, por lo menos, donde cabían más de 1000 personas, una cosa así, ¿sí? Entonces, toda la gente o mucha gente o una buena parte de la población estaba ahí y era una comunión. Esto implica dos aspectos muy importantes. Uno de ellos es que, en ese sentido, desde sus principios, desde el principio, el teatro implica una forma de arte muy social, ¿sí? En donde todos están percibiendo la obra al mismo tiempo. Es muy diferente, por ejemplo, a una pintura, donde a lo mejor la pueden percibir varios al mismo tiempo, pero no tantos. O una pieza musical, por lo menos en esa época, no había amplificación, entonces no muchos podían atenderla al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Y bueno, algo interesante también es que los griegos en sus tragedias duraban todo el día de pronto, ¿sí? La gente iba al teatro desde la mañana, duraban varias horas, al mediodía salían a comer, regresaban y la obra continuaba hasta que se metía el sol. Tanto así que eso
daba pauta a que las historias mismas, la estructura de la historia tuviera que ver con el día. Por ejemplo, si ustedes piensan en una de las obras más famosas como Edipo Rey es un solo día. No dura varios días la historia. Aunque cuenten, perdón, eh, los antecedentes que duraron años, que fueron años atrás y que duraron varios momentos, lo dicen, lo refieren nada más en los diálogos, no suceden en escena. En escena solamente sucede lo mismo, es como en tiempo real, por así decirlo. Lo que está sucediendo en términos de tiempo, sucedía también en términos de lo que llaman tiempo externo y tiempo interno. Bueno, como ya saben, una tragedia como la de Edipo Rey, pues trata de alguien que hay un oráculo que le indica que va a matar a su padre, casarse con su madre, y él hace todo lo posible por no hacerlo, hasta que por fin lo hace sin querer, una y otra cosa, se da cuenta al final, y bueno, hay una tragedia por medio. No les cuento todo, no quiero ser tan spoiler, aunque es una historia muy conocida, pero sí se la recomiendo. Lo cual llevaba, como les decía, al público a una catarsis, le llaman, ¿no? Total, tuvo tanto éxito que otros autores siguieron haciendo esto, y surgieron varios autores importantes que conocemos el día de hoy, que son Esquilo, Eurípides y Sófocles, los más importantes, y los cuales fueron haciendo que se desarrollara. Pero llegó un momento en que dijeron, ¿saben qué? Ya es demasiada tragedia, ¿qué onda con esto? Primero que nada, la gente ya se estaba deprimiendo. Dicen que hasta se estaban suicidando. Quién sabe, habrá que revisar eso. Pero lo que sí es muy importante es que los héroes de la tragedia eran personajes sociopolíticamente importantes. Eran reyes, príncipes, sacerdotes, y todos eran virtuosos, eran perfectos, se preocupaban por el bien de los demás y además de eso sufrían al final. Eso los ponía frente al público como seres perfectos. Entonces, de pronto hubo algunos autores que dijeron, ¿sabes qué? A eso no me suena muy bien porque yo estoy viendo la realidad y no hay gobernantes tan perfectos aquí en esta situación, ¿no? Y así es como nace esta contraparte que es la comedia. La comedia nace para criticar eso precisamente. Y de hecho hay comedias que critican a las tragedias. Eso es lo más extraño de todo. Pero principalmente nace para criticar a la clase política y a los poderosos, ¿sí? Y como dirían por ahí, en ese sentido, si se fijan, la tragedia es la voz de los gobernantes, es como desde arriba, ¿no? Así, mira, somos perfectos y sufrimos, así es que tú tienes que estar ahí, poner atención y qué sé yo, y rendirnos culto hasta cierto punto. En cambio, la comedia podemos entender que es la voz del pueblo, que se está riendo de eso, ¿sí? Interesantemente. Bueno, eh, a Aristófanes, que fue el más importante de los cómicos, así les llaman, no cómicos como hoy en día que se paran a decir chistes, ¿no? Sino, sino los cómicos que son los que escriben comedias. Eh, Escribió una serie de obras que hoy en día todavía sobreviven. No sobreviven todas las obras, ni siquiera de los trágicos, porque se perdieron a lo largo del tiempo, especialmente en la Edad Media. Sin embargo, de lo poco que quedó podemos ver cómo funciona también este aspecto sociopolítico de los griegos, en donde sí efectivamente había una crítica y sí se lograban cambios sociales gracias a la comedia. Eso es algo muy importante que notar también de los griegos. Hasta cierto punto sucedía eso. No es como hoy en día, por ejemplo, en México nos reímos de los políticos y ¿qué pasa? Nada, estamos bien contentos de habernos reído y se acabó, ¿no? Las cosas siguen igual. En esta época no, sí había ciertos cambios. Eh, y luego, los romanos retoman, igual que otros aspectos de la cultura griega, el teatro para sus propios fines. Nada más que sí hacen tragedia, pero lo que más tiene éxito son las comedias, a pesar de todo. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando Roma se vuelve imperio, eh, ojo con algo bien importante. Dijimos que la comedia nació para criticar a los poderosos.
Sin embargo, en Roma también hubo eso, pero le dan un giro bien interesante. Ya no nada más critican al poderoso, critican al hombre común. Esa es una aportación de los romanos, ¿sí? Hay, por ejemplo, una obra de teatro muy importante que se llama La olla, donde un señor en su casa encuentra una olla con un tesoro y se enloquece tratando de que nadie la encuentre, mientras que su hija está pasando por un montón de cosas, la violan y él ni se entera. Y él nomás está preocupado porque van a casar, pero qué onda con el dinero y que no sé qué. Entonces, nada más para que se den cuenta un poco de cómo los temas tienen más que ver con el pueblo y cuáles son los defectos del pueblo, de los cuales se están burlando o de lo que están haciendo crítica. Y cuando el Imperio Romano decae, cuando se acaba el Imperio Romano y surge la Edad Media, sabemos que los diferentes reinos que se vuelven cristianos, ya no practican el teatro porque suceden dos cosas. Una es que se pierde la tradición, por así decirlo, se rompe la continuidad. Sí hay gente que entretiene al pueblo, gente que entretiene a los reyes. Tenemos los juglares, tenemos los trovadores, tenemos los saltimbanquis, etcétera, que eran una suerte de actores que hacían varias cosas. Podían hacer malabares, bailar, cantar, contar historias, contar chistes tal vez. Y los juglares se tocaban los poemas épicos. Eso es lo que de alguna manera suplantó en un momento dado lo que era el teatro. Pero no, esto duró siglos y siglos, o sea, entendiendo que la Edad Media empieza por el siglo V, y no fue sino hasta el siglo XI cuando renace el teatro, especialmente en España, pero renace de una manera religiosa. El teatro religioso en España surge como una necesidad para poder promover los valores cristianos. Han de saber ustedes también que no solamente se perdió la continuidad porque ya no había ¿cómo se podría decir? Esta cultura que desapareció romana, entre comillas, sino además había una especie de prohibición a todo lo que tuviera que ver con el teatro original, que era el griego y el romano, porque tocaba temas paganos, especialmente la comedia. La comedia estaba prohibida, ¿sí? Eso no quiere decir que la gente no se riera, eso no quiere decir que no se contaran chistes, que no hubiera bufones, como decía, sino que estaba mal visto que hubiera todo esto que era una especie de estructura de producción para llevar a cabo obras formales en donde tuvieran como principal objetivo la risa, ¿sí? Porque los preceptos cristianos de la Edad Media, fundamentos, incluían la idea de que Jesús jamás había reído. ¿Cómo está eso, no? Dicen, sí, si tú revisas las escrituras, en ninguna parte dicen que Jesús hubiera reído, ¿sí? Entonces los papas decían, no, mira, aquí dice, no, no se pueden reír porque Jesús nunca rió. Sí puedes llorar, puedes sufrir, por supuesto, ¿sí? Esa es como que la idea cristiana de la Edad Media. Y en ese sentido, pues era imposible, ¿no? Que se llevara a cabo la comedia. Y algo bien interesante es que también dirían ustedes, bueno, entonces, si van a hacer teatro, pues tiene que ser trágico. Pero no precisamente, porque si lo toman en cuenta de esta forma, la historia de Jesús no es una tragedia, ¿cierto? Sino es una especie ¿de qué? O bueno, ahí es donde nace un tercer género o subgénero teatral, que no se le llamó en ese momento así, pero es lo que podemos entender después como el drama. El drama es una combinación o un punto medio entre la comedia y la tragedia, porque puede haber sufrimiento, pero hay un final feliz, como en el caso de Jesús, porque se supone que inclusive la muerte de Jesús es es gozo, por así decirlo, ¿cierto? No es una tragedia, estrictamente hablando. Eh, o sea, es qué bueno que sucedió eso, por así decirlo, según los preceptos cristianos de la Edad Media. Y bueno, lo primero que surge como teatro en la Edad Media son los autos sacramentales,
que implicaban o que se trataban de pedacitos de la Biblia, especialmente los pasajes del Nuevo Testamento y la historia de Jesús. El primero de ellos, o el más antiguo que se conoce, es el de los Reyes Magos. ¿Y qué es exactamente eso lo que se imaginan? Cuando los Reyes Magos llegan a Jerusalén, no, perdón, a Belén, y llegan y encuentran al niño Jesús, y está el pesebre y todo el rollo, y se toman la selfie, no sé qué, ¿no? No, no es cierto, no se toman selfies. No estaban de moda todavía. Pero sí es algo parecido, porque si se dan cuenta, esos montajes, o si se los pueden imaginar, perdón, resultaron como el origen de lo que ahora tenemos como los nacimientos. Eran como un gran nacimiento, pero actuado, ¿sí? Y que fue algo que se ha venido repitiendo por siglos y siglos. Sin embargo, cuando pasó el tiempo, surgen otros temas, ya hacia el Renacimiento, hacia finales de la Edad Media, se quieren tomar otros temas ya por una época más permisiva, una época en que ya no había tanto problema. Sin embargo, lo que sí es interesante es que se retoma esta aportación que hicieron los autos sacramentales de que ya no son tragedias y ya no son comedias, sino es un término medio en donde hay momentos difíciles y momentos alegres, ¿sí? Inclusive puede ser todo alegre y un final difícil, pero no trágico. O como les decía hace rato, un desarrollo difícil, pero un final feliz, que es la base del drama. Entonces bastó con que hicieran otros temas, inclusive temas amorosos, por ejemplo, o temas más cotidianos, con esa idea precisamente, y es como nace el drama. No sé si tenemos a alguien conectado para saludarlo, o eres tú nada más. Nada más tenemos una persona conectada. No importa, espero que nos vean en los próximos días. Y bueno, ya casi estamos por terminar. Lo vamos a contar toda la historia del teatro. Nada más les voy a contar un poco lo que sucede en los siguientes siglos. Entonces, si se fijan, les acabo de contar dos inicios del teatro. En el teatro en Grecia, y luego el teatro se acaba y vuelve a aparecer en la Edad Media en España. Ambos nacen como una forma religiosa, que luego se convierte en lo que llaman secular, o sea, no religioso. El teatro renacentista eh, incluye el renacimiento de la comedia en manos de lo que se entiende como se llamó, perdón, la comedia del arte en Venecia, que es un tema muy, muy interesante. Y es curioso porque en Venecia resulta que tenían ellos también una especie de democracia, una república que permite también este renacimiento de la comedia, ¿sí? Y la crítica social muy, muy aguda. Ahí en la comedia del arte se critican a poderosos y a gente común por igual. Y eso es muy, muy interesante. Dan de entender ustedes que la crítica en ese sentido, como decía hace rato, coadyuva, ayuda, promueve el desarrollo intelectual, pero también el desarrollo de la civilidad, o sea, de la buena convivencia. ¿Sí? Esa es una de las cosas que sucede con el teatro también. Y bueno, un poco más adelante después, obviamente surgen gente como Shakespeare, Calderón de la Barca, en España, Lope de Vega, toda esta gente, hacia el siglo XVI y XVII. Y surge luego este otro movimiento, o perdón, ¿cómo le llaman? Esta corriente, que es el barroco. Y algo interesante del barroco es que tal vez hemos platicado ya de esto. El barroco, de pronto se nos olvida que es una expresión de la crisis que se vivía en Europa en esa época, especialmente en España, que a pesar de tener el poder de toda América, tenía una situación que se estaba tambaleando políticamente, económicamente y religiosamente. En sentido de perdón, en cuanto vaya, la iglesia estaba sufriendo también cambios. Aparece, por ejemplo, la reforma en esa época y el protestantismo. Entonces, eso nos hace tambalear, así como que está pasando, ¿no? Se nos están comiendo el mandado, por así decirlo. Y el barroco viene a hacer una especie de respuesta a esto, ¿no? Decir, miren, no se fijen en nosotros, fíjense en nosotros mejor, ¿no? Fíjense cómo hablamos, qué espectacular es esto, por así decirlo. Y sí, el barroco es algo muy espectacular y le da ese toque al teatro en esta época, y esa es su gran aportación. El rebuscamiento del teatro barroco hace que técnicamente se eleve a otro nivel
que no había sucedido ni siquiera en el Renacimiento y no lo había tenido el teatro grecolatino. Y bueno, el detalle con el barroco, que dura más o menos como un siglo, siglo y medio a lo mucho, es que se va al exceso, eh, y podemos verlo inclusive con los últimos barrocos, como el caso de Sor Juana, que tanto hemos comentado acá. De hecho, Víctor nos leyó una obra de Sor Juana el otro día, el Día de la Poesía. Ahí nos pudimos haber dado cuenta el rebuscamiento, que llega un punto en que dices, oh, está hermoso, pero como que ya estuvo, ¿no? Es demasiado. Y sí, sucede que hacia finales del siglo XVII, principios del XVIII, ya el barroco empieza a decaer y se empieza a dejar de lado y da paso a a una escuela que se llama el neoclasicismo. El neoclasicismo es una respuesta al barroco porque dicen, no, vamos a quitar todos los elementos de más, vamos a hacer algo puro, vamos a volver a los valores clásicos, por eso se llama neoclásico, y sobre todo, no solamente una cuestión de imagen, sino en cuanto a los temas y sobre todo en cuanto al sentido racional que se le da, porque este es el siglo de las luces, la época del racionalismo, que es el siglo XVIII, y que da pie en un momento dado a la Revolución Francesa. Bueno, en esta época, y ahí estamos viendo la Revolución Francesa, en esta época, antes de la Revolución Francesa, surgen muchos dramaturgos, especialmente cómicos, como el caso del famoso Molière, que hace obras donde se critican a los valores de la época de la sociedad, y eso hace de alguna manera pensar a la gente, que la llevó luego a estos movimientos sociales, principalmente la Revolución Francesa. Entonces, esa es la gran aportación del neoclásico. Eh, el problema con el neoclásico es que es demasiado racional. Llega un punto en que también se agota esto, ¿sí? Es demasiado limpio, demasiado perfecto, por así decirlo, demasiado cuidado, demasiado cuadrado tal vez, ¿sí? Eso no quiere decir que no tenga cosas que hoy todavía tengan vigencia, pero su estética de alguna manera quedó en desuso precisamente por ese exceso de sobriedad. Si el barroco era un exceso de ebriedad, el neoclásico es un exceso de sobriedad. Se fueron a los dos extremos, ¿no? Bien. Pero sí, muy recomendable, especialmente las obras de Molière, que es como que de lo que más destaca en el teatro, en literatura y muchas otras cosas que podremos platicar en otro momento. Y para terminar, les comento que ya en el siglo siguiente, a partir de la Revolución Francesa, surge este otro gran movimiento que es el romanticismo. El romanticismo le da la vuelta al arte y dice, no, ya no queremos ser racionalistas o racionales, queremos ser emocionales y queremos darle lugar al hombre común y al individuo. Entonces, el teatro del romanticismo está enfocado sobre todo en esto, en las emociones de los individuos y sobre todo en la exaltación de los valores idealistas, de los ideales, perdón, que tenían que ver con la Revolución Francesa y que tienen que ver con otros movimientos sociales de la época, pero que en un momento dado se ven opacados por los contrastes sociales que nos trae la revolución industrial. Y el romántico echa mano de esa sensación precisamente, y es eso, el romántico es el, el resultado de la revolución francesa, que son los ideales, pero que están en pugna, que están en contra, digamos, o se encuentran de una manera violenta con los resultados de la revolución industrial. ¿Sí? Eso es como el romanticismo, básicamente. Una gran obra que podemos ver de esta época es la de Wolfgang von Goethe, que es la de Fausto, ¿sí? El doctor Fausto. Bueno, la obra se llama Fausto y que está basada en una leyenda germana, que es el doctor Fausto, en donde un viejo, sabio, que ha obtenido mucha sabiduría, pero no ha logrado encontrar la plenitud, le vende su alma al diablo
la que sigue. Y se enamora de una joven. Y bueno, es totalmente romántico, pero es un romanticismo filosófico, por así decirlo, ¿no? Es muy interesante, es como de lo más importante del teatro romántico. Una obra también importante por ahí de España, precisamente es de Zorrilla, Don Juan Tenorio, que es la historia de este tipo que es un galán, que conquista muchachas, se bate a duelo y hace una apuesta con un amigo a ver quién tiene más muertos y más mujeres conquistadas. Pero en un momento dado, se encuentra con que hay una desgracia, causan una desgracia y hay muerte de por medio y se encuentra con fantasmas y y se arrepiente, ¿no? Don Juan, sí, los Don Juanes vienen de ahí, ¿no? Don Juan Tenorio. Muy recomendable también. Y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Después del romanticismo surgen otros movimientos como el simbolismo, con gente como Oscar Wilde. Y por cierto, habíamos dicho que íbamos a leer algo de Oscar Wilde, pero lo vamos a dejar para luego. Y veremos, tendremos la oportunidad de disfrutar de un poco más de teatro. Y también, si se dan cuenta, hablé el día de hoy nada más hasta el siglo XIX. Próximamente tendremos otra sesión en donde hablaremos del teatro contemporáneo, ¿sí? Que es el teatro del siglo XX principalmente y actual. Porque esto da para mucho más, porque algo con lo que quiero cerrar es que, si se dan cuenta, lo mismo que sucede con todas las formas del arte, los lapsos, las etapas en el tiempo y las etapas históricas, entre más atrás nos vayamos son más largas y entre más enfrente nos vayamos son más cortas. Los cambios son más rápidos cada vez. Eso quiere decir que en los últimos 100 años, 119 años, una cosa así, los últimos ciento y tantos años, ha habido más variantes del teatro que en los últimos 2000 años. Y con eso los dejo. Así es que, pues no me resta más que despedirme y pedirles que también nos sigan dando like. Estamos a punto de llegar a o ya llegamos, ¿no? ¿Verdad? Estamos a punto de llegar a los 1000 likes. ¿Cómo la ves, Félix? ¿Sí? ¿Está bueno tu café? Ok. Así es que estamos muy contentos también, no solamente porque es primavera, estamos contentos porque estamos llegando a 1000 likes. Gracias por su apoyo a todos. También estamos contentos porque estamos por cumplir un año de transmisiones. Faltan 18. Órale, díganle a sus compitas, a su familia, a sus vecinos que le den like. Ya si nos quieren ver es otra cosa, pero denle like. Y también les quiero hacer una invitación. Esta semana tendré dos pláticas, dos presentaciones. Una en la Casa de la Cultura. Sí, una en la Casa de la Cultura, como parte de ¿cómo le llaman a esto? Sesiones del arte, no de la literatura y sus extensiones, una cosa así se llama. Vamos a hablar sobre cine y literatura. Es el martes 9 a las 6:30, ahí en la Casa de la Cultura, en el sótano, un lugar muy interesante. Y también los invito el jueves, creo que también es a las 6 o 6:30. Ahí lo vamos a poner acá en la página, no se preocupen. Voy a estar participando en una lectura de poesía y pues están invitados. Tendremos otras actividades después, pero eso los mencionamos después. Por ahora, no me resta más que agradecer a todo el crew, Víctor, Charles, Félix y todos los que nos acompañan. Gracias. Hasta luego.